Vamos a continuar con el estudio de mi libro, Estudio Comparativo de los Evangelios Sinópticos. Vamos a estudiar hoy la predicación de Juan el Bautista. Ya este relato de la predicación de Juan el Bautista la encontramos en los tres sinópticos. Entonces, empecemos diciendo que Mateo hace una introducción de la predicación de Juan el Bautista y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días, no sabemos en cuáles días. Marcos presenta la predicación de Juan el Bautista como el principio del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, va a continuar, después va a continuar con el mensaje que trae Juan. Jesucristo va a ser la continuación. Y Lucas presenta la predicación de Juan el Bautista en su introducción. Lucas, como es un historiador, da datos históricos. Ya no es como Mateo, que en aquellos días, sino que da y dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, da también el nombre de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces ya ahí miramos introducciones un poco diferentes. Tenemos que decir también que los tres evangelios presentan una cita del cumplimiento. Como que el mensaje de Juan el Bautista está viniendo porque ya un profeta lo dijo. Entonces, la cita que presentan los tres es la que está en Isaías 43. Isaías 43, como dice aquí, pues este es aquel de quien se habló, hablando de Juan, de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz del que camina en el desierto, prepara el camino del Señor. Esa cita la encontramos también en el versículo 3 de Marcos, el versículo 3 de Marcos, y en el versículo 4 de Lucas, como para que vamos haciendo la comparación. ¿Dónde difieren un poquito? En que Marcos, además de la cita del cumplimiento, antepone el texto que dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual él preparará el camino del Señor. Y que esta parte, este verso, no está en los otros tres sinópticos. Pero Marcos sí lo coloca. Y Marcos dice que esto es lo que está escrito por el profeta Isaías. O sea, que se la da todo al profeta Isaías, pero cuando nosotros vamos a las referencias bíblicas nos damos cuenta que este dicho no está en Isaías, sino que está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. También hay otra diferencia, que en Isaías 43, hasta ahí, eso es lo que colocan todos, pero el evangelista Lucas, además del 3, de 43, coloca el 4 y 5. Versículos 4 y 5 de Isaías: todo valle se llenará y bajes de todo monte y collado, y las colinas y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos se allanen, y verán toda carne la salvación de Dios. Así que Isaías, Lucas le añade otros dos versos que esta parte no está en ninguno de los sinópticos. Miremos otra cosa. Cuando llegamos ahí a Mateo, el versículo 2, nos damos cuenta que el versículo 2 de Mateo, nos damos cuenta que este es el único evangelista que pronuncia las palabras que dice Juan. Los otros dos dicen que Juan predicaba, pero no sabemos qué era lo que decía. Sin embargo, en el versículo 2 dice, diciendo que era lo que decía Juan: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el único evangelista que dice las palabras que pronunciaba Juan. Otra cosa que tenemos que mirar, que se destaca, es que Marcos y Mateo son los únicos que hablan de las vestimentas de Juan. Cómo estaba vestido. El versículo 4 de Mateo dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ese texto es paralelo al versículo 6 idéntico al versículo 6 de Lucas, que dice exactamente lo mismo, de Marcos, que dice exactamente lo mismo, pero Lucas
no dice nada de las vestimentas de Juan. Miremos otra cosa. Hay unas palabras fuertes que Jesús pronuncia, como la que está aquí, a la gente que venía, que Juan pronuncia a la gente que venía a su predicación, y él dice: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esa palabra de generación de víbora y lo que sigue, esas palabras no las dice Marcos, pero sí las dice Lucas. Acá en el versículo 7, a la gente que venía a oír su predicación le dice: oh generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿En qué se diferencian un poco? En el auditorio. Como por ejemplo, el versículo 7 de Mateo dice que estas palabras Jesús se las dijo a los escribas y fariseos que venían. Dice, al ver a muchos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víbora. Sin embargo, acá en el verso 7 de Lucas dice que al ver las multitudes que salían a ser bautizados con él, les digo: oh generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Acá se la dijo a todo el mundo, pero Mateo dice que se lo digo solo a los fariseos y saduceos que venían. Respecto a otra parte, en el versículo 11 de Mateo dice: de que Juan está anunciando que viene el Mesías detrás de él. Dice, esta palabra es paralela con el versículo 7 de Marcos. Lucas no dice nada, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y aquí lo que dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso porque poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero hagamos hincapié en lo que él dice: cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En el verso paralelo de Lucas dice, de Marcos dicen, verso paralelo de Marcos dice, y predicaba diciendo, que era lo que predicaba diciendo aquí, él predicaba diciendo: viene tras mí predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, aquí Mateo habla de llevar el calzado. Yo no soy digno de llevar, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y Marcos dice que lo que decía Juan era que encorvado no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, dejemos allí. Les seguimos invitando para que ustedes compren el libro y haga un estudio más profundo, porque ahí hay mucho más. Ahí hay mucho más. Estos videos son cortos, pero hay mucho más que usted puede hacer para profundizar en el estudio comparativo de los relatos de los evangelios sinópticos. También aprovecho para decirles que se apoyen en estas notas que coloco abajo como claves de interpretación, porque muchos me llaman y me dicen: hay cosas que yo no entiendo. Bueno, hay que leer abajo porque y en el paso a paso del libro que está cuál es la clave para yo poder estudiar mejor el libro y sacarle provecho. Así que les invito a que se suscriban a mi canal para que puedan seguirme con estos videos introductorios al libro. Al igual, les invito a adquirir el libro en Amazon, en Busca Libre. En el primer comentario o en la descripción de mi canal también van a encontrar el link para adquirir el libro. Que Dios me les bendiga a todos.